pasó? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. A toda la iglesia de Filadelfia damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Salvador, porque Él nos permite esta bendición de poder escuchar su palabra. Le damos gloria a Dios porque Él nos concede esta oportunidad de poder atender al mensaje que Él tiene para nuestra vida. En esta tarde le saluda su hermano, el pastor José Luis Soto Prieto, y les invito, hermanos, a que podamos atender a la palabra. Dios tiene palabra para nosotros cada día y a nosotros nos toca obedecerla, nos toca atenderla. Hoy no es la excepción. Así es que, sin más preámbulos, yo les voy a invitar que a usted que está ahí en su casa, tome su Biblia y la abra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a dar lectura a los versículos 1 y 2. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. La Biblia dice textualmente así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir que se ponga de pie ahí donde está y cerrando nuestros ojos vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender su palabra en esta tarde. Precioso Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder allegarnos a ti, de poder invocar tu santo nombre. Muchas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y creemos que tú tienes una palabra para nuestra vida. Bendice a cada uno de los hermanos, a cada una de las personas que van a escuchar esta palabra. Usa mi vida, Señor, y que esta palabra sea una bendición para cada uno de los oyentes. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Gracias porque sé que tú tomas mi vida y tú eres el que hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, el mundo está lleno de muchas personas que se propusieron una meta, ya sea en un negocio, ya sea un proyecto de trabajo, y se lo propusieron y lograron su meta, porque perseveraron, porque se mantuvieron firmes en ese proyecto a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias que se presentaron. Ellos se mantuvieron firmes y lograron su propósito. Perseveraron. Todo cristiano o el Hijo de Dios tiene una meta, y su meta es llegar al reino de los cielos. Nuestra meta es llegar al reino de los cielos. Pero para que nosotros podamos lograr nuestra meta, a la luz de la palabra de Dios podemos considerar que necesitamos ser perseverantes en guardar la palabra.
sí, perseverantes en guardar la palabra. Es San Pablo el que le está hablando a los corintios. San Pablo, su deseo es que los corintios entiendan que la palabra, que el evangelio no es cualquier cosa, que el evangelio es algo grande, es algo hermoso. Y lo llegó a expresar a los hermanos que estaban en Roma de otra manera. Él llegó a decir, es potencia de Dios, es poder de Dios. Y es que el evangelio son las buenas noticias de salvación que cambia vidas, transforma al más vil pecador. San Pablo lo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En otras palabras, estaba dando a entender, yo soy el más grande pecador. Entonces San Pablo aquí en Corintios les está haciendo ver a los hermanos sobre este evangelio que recibieron. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que si nosotros somos perseverantes en la palabra, la salvación no la vamos a perder. Vamos a estar firmes en ese propósito. Y es que ahorita somos salvos por la fe. Dice la palabra del Señor, dice San Juan, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos tal y como Él es. Entonces, si perseveramos en la palabra, estamos hablando en otras cosas, el evangelio que hemos recibido. Entonces vamos a llegar a la meta, que es el reino de los cielos. Usted que está allí, yo creo que quiere ir al reino de los cielos. Yo quiero ir al reino de los cielos. La persona que se le ha predicado a Cristo y lo ha recibido, quiere ir al reino de los cielos. Quiere ir a la gloria eterna. Pero prestemos atención a lo que San Pablo les está diciendo. Dice, además, hermanos, ¿sí? ¿Por qué además? Porque San Pablo les estaba hablando en el capítulo 14 de cómo debe de practicarse el don de lenguas. Entonces, San Pablo les está hablando sobre las lenguas, sobre la profecía, y termina el capítulo 14 diciéndoles, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, San Pablo como que pasara y le dice, pero quiero decirles otra cosa. Quiero hablarles otra cosa, que el evangelio que yo les he predicado, dice, y que ustedes lo recibieron, fíjense, no lo predicaron, lo recibimos, y les dice, y en el cual también perseveráis, o sea, son constantes, en el cual todavía siguen ustedes ejerciéndolo, están en el ejercicio de la palabra, dice, por el cual, asimismo, si retienen la palabra, ¿qué pasa? Sois salvos. Entonces les enfatiza 4 cosas. Se los prediqué, ustedes lo recibieron, ustedes perseveran en él, ¿sí? Pero dice, en el cual si aún ustedes retienen esa palabra, ¿qué es retener? Retener es guardar, tener bien cimentada nuestra fe en la palabra que se nos predicó, en el evangelio que se nos predicó. Porque hay mucha gente que persevera, pero ya se distorsionó del evangelio que le predicaron. Hay mucha gente que dice, no, yo sigo a Cristo, pero ya se salieron de la iglesia donde conocieron de la doctrina sana, porque los movieron con otra doctrina, y dicen, sí, sigo a Cristo, pero ahora ya cambié, ahora ya me doy cuenta que estaba en un error. Y dejaron la sana doctrina y se fueron por una doctrina livianita. Se fueron a donde les predican un evangelio de prosperidad.
Se fueron donde hay un evangelio, donde les permiten que practiquen modas deshonestas, les permiten que usen modas que no le agraden a Dios. Y entonces dicen, no, pues aquí me acomodo. No, San Pablo dice, si retenéis la palabra, dice, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Quiero decirles, hermanos, que se nos predicó una palabra, se nos predicó un evangelio, la sana palabra, ¿sí? Y se nos enseñó que el evangelio es poder de Dios, pero también se nos enseñó que nosotros tenemos que renunciar al pecado, renunciar al mundo. Porque el evangelio son buenas noticias de salvación, pero también el evangelio nos habla de que el mundo no tiene nada que ver con Dios. El evangelio también nos habla de que la carne es enemiga de Dios. Y entonces muchos cambiaron la doctrina correcta y se empezaron a dejar llevar por un evangelio light, por un evangelio materialista, por un evangelio influenciado por el mundo, y perdieron el rumbo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que si nosotros perseveramos en la palabra, y cuando hablamos de la palabra estamos hablando de esa palabra sana, esa doctrina sana que nos predicaron, nosotros vamos a alcanzar la meta. Nosotros vamos a llegar al reino de los cielos. Fíjense, hermanos queridos, estamos viviendo un tiempo donde hay un mercado de evangelio. Hay un mercado. Ahora cualquiera viene y te dice, oye, mira, es que tú estás llevando mala doctrina, ¿no? Mira, es que ahí son muy religiosos ahí donde vas. Es que ahí donde vas te prohíben todo. No, mira, vente para acá, mira, vente para acá. Y te empiezan a lisonjear, ¿sí? O te empiezan a hablar cosas que aparentemente son bonitas, pero van en contra de la voluntad de Dios. Lo dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, niéguese a su yo, a su ego, y toma la cruz. No está hablando que tomes una cruz de madera o de metal o de oro, no, sino que se está refiriendo que renuncies, que sujetes tu carne, que la sometas, que te sometas al gobierno de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a perseverar? ¿Qué es perseverar? Siendo constantes, siendo firmes, estando firmes en lo que aprendimos, estando firmes en lo que conocimos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hebreos en el capítulo número 12, en el versículo 1 y 2, dice algo muy importante el apóstol San Pablo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12, el versículo 1 y 2, mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero leer para ti Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Entonces, si nosotros perseveramos en la palabra que se nos predicó, vamos a lograr llegar a la meta. ¿Y cómo vamos a perseverar? Poniendo nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. Si a mí me predicaron a Cristo, mis ojos tienen que estar puestos en Él. Fíjate, hermano, dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo en derredor nuestro una muy grande nube de testigos. Tú has visto las nubes enormes, cómo se ven en el cielo y cómo abarcan un grande espacio.
Bueno, San Pablo usa esa expresión para darnos a entender que nosotros somos rodeados, toda la gente que vive en nuestro alrededor está mirando nuestro andar, nuestra conducta. Y entonces como ellos están mirándonos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo hablamos, ellos te tienen la mirada a ti. Ellos quieren ver en ti si en verdad tú tienes a Cristo, porque están cansados de ver tanta gente religiosa, tanta gente falsa, tanta gente que profesa una religión y sigue siendo lo peor. Entonces, no, yo quiero ver en él si en verdad hay un cambio. Y entonces nosotros tenemos que manifestarlo como perseverando en la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar todo el peso del pecado. O sea, ya no tenemos nada que ver con el pecado. Antes éramos esclavos de él, pero ahora somos libres. Cristo te hizo libre. Cristo nos hizo libres para servirle. Cristo nos hizo libres para buscarlo. Y cuando Cristo nos hizo libres, Él quitó de nosotros toda carga de pecado, nos libró de toda maldición del pecado. Ahora tenemos bendición por medio de Cristo. Fíjate nada más, hermano. Dejando todo el peso del pecado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr con paciencia, vamos a ser pacientes. Vamos a ser pacientes. La paciencia es esa virtud que nos lleva a esperar. Esa virtud que nos lleva a esperar, a estar confiando, descansando en el Señor. Vamos a ser pacientes en medio de las pruebas. Vamos a ser pacientes en medio de las luchas. Vamos a ser pacientes en esos momentos de tentación, en esos momentos donde el enemigo está provocándonos, donde el enemigo está acechándonos, donde el enemigo está buscando nuestra caída. Vamos a ser pacientes. Todo aquel que viene a Cristo y que le busca, va a enfrentar una batalla, va a enfrentar una lucha constante. Enfrentamos una batalla constante. Entonces, vamos a despojarnos del pecado, alejarnos de él y vamos a correr. San Pablo lo ejemplifica con una carrera de un atleta. Dice, con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que se nos ha propuesto, porque nadie nos ha forzado. No, a nosotros se nos invitó y se nos dijo que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo sana, que Cristo da vida eterna. Y nosotros dijimos, yo quiero a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos quieren a Cristo? ¿Cuántos reafirman que eligen a Cristo? Amén. Entonces, pero elegir a Cristo trae luchas. Elegir a Cristo ciertamente es una bendición, pero hay pruebas en el camino. Y entonces San Pablo, vamos a correr con paciencia. Porque si te desesperas, caes. Si te desesperas, tomas decisiones equivocadas. Ahí en el fragor de la lucha, en el fragor de la batalla, si tú te desesperas, el enemigo te está dando opciones equivocadas. Entonces, ya no vas a perseverar. Tenemos que perseverar en la palabra. ¿Cómo? Despojándonos del pecado. No, ya no hay de eso de que, no, pues yo soy cristiano. Por ahí hay una doctrina mentirosa, una doctrina del diablo que dice que cuando tú te conviertes a Cristo, no importa si sigues pecando y haciendo lo malo, ya eres salvo y tu salvación no la pierdes. Esa es una mentira del diablo. Cuando Cristo viene a tu vida, Él te perdona, Él te limpia, Él te salva, Él te regenera, pero no te quita tus facultades. Tú sigues teniendo inteligencia, sigues teniendo emociones y sigues teniendo libre albedrío. Tú eres libre, tú decides si vas firme en el camino o te vuelves a corromper. Entonces, vamos a despojarnos del pecado.
Vamos a ser pacientes. No hay que desesperarnos, porque las pruebas vienen a la vida. Dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo número 8 y 9, cuando dice que velemos porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente. Dice que seamos templados y velemos. Porque anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual hay que resistir firmes en la fe, sabiendo que en compañía de muchos hermanos en el mundo, sí, enfrentaremos esas aflicciones. No somos los únicos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice San Pablo, con paciencia. Vamos con paciencia. Fíjate, hermano, qué hermoso es esto, ¿no? Si tú te desesperas, tú pierdes la batalla. Habían muchas hormiguitas que estaban subiendo a un frasco de miel. La miel estaba dentro y las hormiguitas intentaban subir por fuera y se resbalaban. Y se resbalaban, subían y se resbalaban. Subían y cuando iban a ciertas alturas caían otra vez. Subían y algunas se desanimaban, pero hubo una hormiguita que empezó a subir, 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 a subir y llegó hasta la cima, hasta la boca del frasco. Y entonces ella empezó a probar la miel, a gustar la miel. Entonces empezaron las demás hormiguitas a criticar y dijeron, ¿cómo es posible que esa hormiguita chiquita haya subido? No puede ser posible, que es mejor que yo, decía una. Luego decía otra, no puede ser posible que ella lo haya logrado. Y entonces muchas voces se escuchaban hablando contra la hormiguita. Cuando tú logras algo, las críticas vienen a tu vida. Cuando tú vas adelante, vas a ser atacado. Cuando tú vas adelante, cuando tú vas firme, siempre va a haber críticas, va a haber murmuraciones, siempre va a haber situaciones adversas a tu vida. Pero fíjate, alguien por ahí dijo, es que esa hormiguita es sorda. ¿Cómo que es sorda? Sí, esa hormiguita es sorda. Ella no le hizo caso a las críticas. Ella no le hizo caso a las palabras de desánimo. Ella no le hizo caso a las palabras de desaliento. Ella subió y subió. Cierre sus oídos hacia lo malo. Cierre sus oídos hacia las pláticas que lo desaniman. Cierre sus oídos hacia las conversaciones que lo único que hacen es dañar tu fe. Cierre sus oídos hacia las pláticas que te llevan, que te quieren desviar de la confianza en Dios. Ciérrelas, cierre sus ojos hacia las pláticas malas. Y camine y corra con paciencia, perseverando en la palabra. Con paciencia. ¿Cuánta gente empezó a buscar a Dios? ¿Cuánta gente se le predicó el evangelio, pero ya no retuvo la palabra? Ya no retuvo, le vino la prueba, le vino la tentación, le vino la lucha y surgieron voces. Y ahora que está de moda todo eso del internet, que tantos predicadores, tantas enseñanzas, tantos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, y mucha gente anda buscando ahí algo que se acomode a ellos. Deje de andar así, deje de oír eso. El evangelio que os he predicado y que recibisteis, dice, si perseveráis y si retenéis la palabra, eres salvo. Pero si tú no retienes esa palabra, si tú perseveras, pero tú perseveras ya dándole lugar al pecado, pero tú perseveras ya tomando decisiones equivocadas en las pruebas, en las luchas, estás perdido. Otro punto a considerar lo encontramos en el versículo 2 cuando dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo Jesús. Y es que solamente Cristo te puede sostener.
Solamente Cristo te puede ayudar. Solamente Cristo nos puede alentar. Solamente Cristo, Él es la roca inamovible. Ponga sus ojos en Cristo. Cuando el apóstol San Pedro caminaba sobre las aguas y mientras él miraba a Jesús, él no se hundía. Pero cuando él quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse en las aguas. Lo maravilloso de esto es que él volvió a mirar a Jesús y clamó y le dijo: sálvame que perezco. Jesús extendió su mano y lo salvó. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podemos ser eso. Quizás nuestra fe o quizás tu fe sea frágil. Quizás tu fe ni siquiera le llegue al 5% a la fe que tenía San Pedro. Pero yo te voy a decir una cosa, que cuando tú pones tu mirada en Jesús, cada vez que tú tropieces, cada vez que tú sientas que te hundes y clamas, Él te va a levantar con su mano. ¿Cuántas veces el enemigo trata de que quitemos la mirada de Jesús? Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, dejamos de perseverar en la palabra. Cuando nosotros dejamos y poner los ojos en Jesús, no significa que tú lo vas a estar viendo literalmente, no. Está hablando de tu atención. Pon tu atención en Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Descansa en la palabra de Jesús. Descansa en su palabra, en lo que Él dice. Ahí descansa. Ahí párate firme. Nosotros perseveramos en la palabra que se nos ha predicado, seremos salvos, poniendo nuestros ojos en Jesús. Muchas veces se ponen los ojos en el obrero que está descuidado, se ponen los ojos en la hermana. Muchas veces hay gente que quitó la mirada de Jesús y ya puso sus ojos en una persona descuidada. Hay gente que quitó la mirada de Jesús y ya los puso en otra persona que no se esfuerza. Y empieza a desear ser como esa persona. Empieza a desear ser como ese compañero. Ya perdiste. Ya te equivocaste. No podemos nosotros vacilar. No podemos nosotros equivocar el camino. Si el GPS nos lleva, tú pones la dirección y el GPS te lleva hasta esa dirección que tú le marcas. Cuando nosotros ponemos nuestra atención en Jesús, Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y Jesús es el que nos va marcando la dirección con su palabra. Quite la mirada de esa persona. Quite la mirada de ese hombre que va mal. Quite la mirada de esa mujer que lo único que está haciendo es que usted vaya hacia abajo. No, ponga su mirada en Cristo Jesús. Porque Él es el autor de la fe. Él es el que viene a poner la fe en nuestros corazones. Dice: el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra de Dios. El enemigo le propuso a Jesús las glorias de este mundo. El enemigo le propuso a Jesús que no sufriera. Pero Él prefirió el sufrimiento. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí. Miren, hermanos, ahorita que usted está guardado en casa, el mundo está ofreciendo tantas cosas para que usted se distraiga. Miren, hermano joven, ahorita que tú estás en casa,
el mundo te ofrece paquetes de películas, te ofrece tantas cosas para que tú te distraigas. Y si tú no eres sabio, cuando termine esta cuarentena, tú estarás descuidado y tendrás un pie en el mundo. ¿Cuántas cosas podemos aprender de este tiempo que estamos buscando, que estamos viviendo? Alguien dijo, es que ahora que están cerrados los templos, ¿cómo vamos a buscar a Dios? Y luego alguien respondió, dice, los verdaderos cristianos van a buscar a Dios aunque estén encerrados en su casa. La gente que ha entendido que necesita perseverar en la palabra, aunque esté en su casa, sabe que hay que abstenerse del pecado, sabe que las luchas, las tribulaciones, hay que seguir a Cristo ahí con paciencia, hay que tener paciencia. La gente que entiende cuál es la meta, sabe que no puede quitar la mirada de Jesús. Sabe que hay un camino definido, sabe que hay un Salvador definido, sabe que hay una doctrina definida. No puede quitar la mirada de Jesús. Oh, hermanos amados, qué cambios se han manifestado en esta vida, en este mundo. Oh, amados hermanos, esta pandemia vino a cambiar la forma de vida, la forma de ver. Esta situación que estamos viviendo va a traer la manifestación de los verdaderos hijos de Dios y de los que simple y sencillamente su vida está alejada de Dios. Nosotros necesitamos perseverar, poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que imitar a Jesús. A Él se le propuso gozo, a Él se le ofreció el mundo, Satanás le ofreció las glorias de este mundo si lo adoraba a Él. Aunque Jesús es el creador y el Señor de los cielos, de todo el universo. Pero lo que Satanás le había quitado a Adán, se lo estaba ofreciendo a Jesús. Jesús venía, Jesús vino a arrebatarle las llaves del infierno. Y Jesús prefirió sufrir. Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús, dispuestos a sufrir por Él, dispuestos a sufrir por el Señor. Dispuestos a hacer lo que dice la palabra del Señor por Él. San Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, pelea la buena batalla de la fe, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. Muy pronto viene nuestra redención. Muy pronto viene Cristo a levantarnos. Muy pronto este mundo sufrirá un impacto. Muy pronto el mundo será impactado, porque habrá un suceso maravilloso para los hijos de Dios. Cristo vendrá y nos arrebatará para ir a su gloria eterna. No importa lo que diga la gente. No importa lo que hablen los filósofos. No importa que digan que estamos locos. Cristo viene. Pero tú vas a ir con Cristo si tú perseveras en la palabra. Si perseveramos en la palabra, hermanos,
vamos a llegar a la meta. Yo no sé, pero a ti lo que te ha faltado es dejar el pecado. Porque si tú has aceptado el Evangelio, pero no has corregido tu vida de pecado, ya corrígela, ya apártate, ya déjalo. Porque si tú no retienes la palabra, simple y sencillamente creíste en vanos. Perseverar en la palabra es que tú la recibas y dejes el pecado. 2, quizás tú has recibido el Evangelio, quizás tú has recibido la palabra y han venido las pruebas a tu vida, han venido las aflicciones y te ha faltado la paciencia, te ha faltado ser paciente porque te has desesperado, te has desalentado y has dejado de orar, te has dejado llevar por consejos equivocados y ya te desviaste, ya no tienes ánimo. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, perdóname, ayúdame a confiar en ti. Debes de entender que las aflicciones, las pruebas, solamente son un examen para que tú subas a otro nivel. Tú, hermano, hermana, dejaste de perseverar porque quitaste la mirada de Jesús. Pusiste la mirada en medio mundo y ahora estás tan desalentado, ahora estás desanimado y solamente viendo: es que fulano es así, sutano es así, yo por eso ya no sigo a Dios, ya no lo busco. Estás expuesto a perderte. Deja medio mundo, deja que medio mundo viva como quiera. Si los vas a mirar, velos y ora por ellos, pero no aprendas de ellos, no los imites a ellos. Tu modelo es Cristo. Tienes que pedirle perdón al Señor. Quitaste la mirada de Él y por eso estás estorbado y no estás dispuesto a seguir. Vuélvete a Cristo. Pon tus ojos en Él porque Él es el autor de la fe. Tu fe va a crecer, va a aumentar. Sufre por la causa de Cristo. Tú no has querido sufrir por su causa. Sufre por Él. Él sufrió por ti para darte vida eterna. Si nosotros hacemos esto que nos dice la palabra de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Lograremos la meta. Perseverando en la palabra para llegar a la meta, el reino de los cielos. Yo quiero orar por ti. Ponte de pie ahí donde estás. Dile al Señor que te ayude, que te limpie, que te dé las fuerzas para seguir adelante. Cierra tus ojos, precioso Señor. Delante de ti está la vida de ese hermano, de esa hermana, que se le predicó el Evangelio, lo recibió y persevera, pero ya no retiene la palabra, porque le ha dado lugar al pecado. Otra vez le ha dado lugar al pecado. Perdónalo, ábrele su entendimiento, levántalo. Es el hermano, la hermana, que le vino la aflicción, le vino la prueba, la lucha, y empezó a oír voces equivocadas, empezó a escuchar consejos equivocados. El enemigo lo engañó, Señor, y se desanimó. Perdónalo, perdónala, ayúdalo a entender que las pruebas son parte de la vida cristiana, que necesita correr esta carrera. Esta carrera ya debe llevarla con paciencia.
Tiene que perseverar en la palabra, pero siendo paciente en las pruebas, en las tribulaciones. El hermano, la hermana que ha quitado la mirada de Cristo, el hermano, la hermana que se le predicó y que ahora su mirada la ha puesto en tantas cosas, la ha puesto en tantas personas, la quitó de Jesús y lo único que ha obtenido es decaer y decaer. Perdónalo y levántalo, Señor. Recuérdale que Cristo es el autor de la fe, que Él es el que le puso la fe cuando creyó, lo hizo creer y ahora quiere sostenerlo. Ayuda a ese hermano, a esa hermana a sufrir por la causa de Jesús, a estar dispuesto a sufrir desprecios, críticas, murmuraciones, estar dispuesto todo que sea por la causa de Cristo, así como Él sufrió por nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a perseverar en la palabra para llegar a la meta. Ayúdanos a perseverar en la palabra, Señor, para que un día nos veamos en el reino de los cielos, en victoria. Oh, el hermano Fausto, ayúdalo, oh, fortalécelo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, te pido por Mento Juárez, también ayúdalo. Están las familias, Señor, de todo el mundo. Obra, Dios mío, los cristianos, Señor, ayúdalos. Ayúdanos, Dios mío, a perseverar en la palabra, para que podamos llegar a la meta, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tú nos hablas. Que no sea en vano nuestra creencia, que no sea en vano nuestro ejercicio de las cosas espirituales, sino todo lo contrario, que sea legítima nuestra perseverancia. Gracias, Señor. En tus manos estamos. Bendice a cada uno de tus hijos, de los hermanos. Y si alguno no es salvo, sálvalo. Gracias porque nos escuchas. Bendice a todos los hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, el amor tuyo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Dios lo guarde y lleves esta palabra en su mente. Si perseveramos en la palabra, llegaremos a la meta. Dios le bendiga. Buenas noches.